Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Como ya habéis oído a Rosó, los resultados de esta investigación los realizo gracias al máster que realicé el curso pasado en Neuropsicología y Educación. Y me centré sobre todo en los avances en neuropsicología. Como ya estaba trabajando con el ForBrain, consideré interesante realizar una investigación sobre cómo funcionaba el aparato en los niños y lo propuse en la universidad. Como se salía un poco de lo que tenían previsto dentro de las líneas de investigación, tuve que solicitar permiso, se resistieron un poco, les insistí, al final conseguí que me dieran el permiso y pude desarrollar la investigación. No me voy a entretener con lo que ya habéis oído esta mañana, porque el aparato lo conocéis todos sabemos que tiene el transmisor óseo de sonido, el micrófono, el filtro, etcétera, etcétera, etcétera. Ya les presenté el aparato para que se interesaran por él, le hablé de los 2 premios que había logrado el ForBrain y me centré en las aplicaciones que tenía, ¿no? Que como podemos ver en su página web, se aplica para lectura y escritura, memoria verbal y a corto plazo, atención y concentración, lenguaje oral, motivación, autoestima y autoconfianza. Ya hemos visto en otras presentaciones cómo se ha estudiado la atención, la motivación, que lo ha realizado el doctor Ecera, pero yo como profesora me centré sobre todo en la lectura. La lectura porque soy consciente especialmente de la importancia que tiene en el aprendizaje, la lectura para conseguir acceso a la información, transformar esa información en conocimiento, desarrollo de las habilidades de pensamiento necesarias para todo este proceso y sobre todo para el desarrollo personal y académico de los alumnos. Y por ello me centré sobre todo en la lectura. Los objetivos del trabajo fueron fundamentalmente investigar las bases teóricas que están relacionadas con los procesos lectores y que sustentan el funcionamiento del dispositivo y tenía un deseo personal de cuantificar las mejoras que el uso de este dispositivo produce en las habilidades lectoras de los alumnos, en los procesos lectores. El primer objetivo se centró sobre todo en la plasticidad del sistema neurológico, gracias al cual, mediante la modificación de la frecuencia y de los parámetros sonoros, podemos conseguir que se modifique la estructura cerebral, sobre todo la parte relacionada con el aprendizaje. La conducción ósea y la conducción aérea, que permite que se perciban las frecuencias, tanto las más bajas como las altas, enriqueciendo el lenguaje. Y el buque fonoarticulatorio, del que hoy hemos ido a hablar, gracias al doctor Ecera, y el área SPT, que permite la corrección y la modificación de la organización motora del habla. Es decir, ForBrain, mediante la plasticidad, la conducción ósea y el bucle audiofonatorio, mejora los procesos léxicos de la lectura, los procesos sintácticos de la lectura y los procesos semánticos de la lectura, aparte de los aspectos psicológicos, con el objetivo y consiguiendo con muchísima efectividad la mejora de la comprensión lectora y, por lo tanto, del aprendizaje de los alumnos. El segundo objetivo se centró en la investigación que desarrollé en el Colegio El Limonar de Málaga con los alumnos de segundo de primaria. Es un colegio que está situado en una zona de clase media alta, sobre todo profesionales independientes, abogados, economistas, arquitectos, ingenieros, que llevan a sus hijos a ese colegio, con un entorno muy consciente de la necesidad de voluntad, de esfuerzo, de trabajo, de estudio, que saben transmitir muy bien a los niños. Se hizo un estudio experimental con un pretest y un posttest. Se les pasó un test de lectura, después se trabajó con el ForBrain durante 10 días, 10 minutos con cada niño, y 2 grupos de investigación, el grupo de ForBrain con 15 alumnos y el grupo de control con otros 15 alumnos. No tengo fotos, ni vídeos, ni imágenes de ellos porque el colegio no me permitió que realizara ninguna imagen, sus padres tampoco.
pero sí que tengo un montón de anécdotas. Los niños se lo pasaban muy, muy bien con el Forbrain, se organizaban muy, muy bien en la prueba. Entre ellos mismos llegaron a establecer un sistema de organización que fue admirable. Venían al aula en el que yo estaba realizando la prueba con una sonrisa de oreja a orejas, llegaban, se sentaban, se ponían dispuestísimos a colocarse el aparato. Y fue muy divertido trabajar con ellos, ¿no? A mí los niños me encantan. Y sobre todo, me costó muchísimo trabajo, sí hay una cosa que me costó mucho trabajo, que es mantener el grupo de control engañado. Porque se nota mucho cuando estás trabajando con el Forbrain que está apagado o que está encendido. Y concretamente en el grupo de Forbrain había un niño, Rafa, que les explicó magníficamente bien a todos cuál era el efecto del sonido, cómo se escuchaba a él a sí mismo y se lo explicó a todos. Con lo cual los niños del grupo de control me decían, señor, esto no está funcionando. Sí, no te preocupes, que está funcionando bien. Señor, yo no me estoy escuchando bien. Sí, claro que te estás escuchando bien, no te preocupes, tú sigue leyendo. En concreto había uno que me dijo, señor, tú me estás engañando. Esto no suena como a mí me ha dicho Rafa. Y yo le decía, no, tú no te preocupes, tú sigue leyendo. Me costó trabajo, pero al final, engañándoles, conseguí que el grupo de control trabajara con el Forbrain apagado. Se les pasó la versión reducida de la prueba PROLEC, que seguramente todos conocéis, concretamente nombre de letras, estructuras gramaticales, comprensión de textos y lectura de pseudopalabras. Muy interesante lectura de pseudopalabras, sobre todo para ver cómo evoluciona la conciencia fonológica. Los resultados que se consiguieron en nombre de letras los tenéis ahí. En precisión de la prueba tenemos el grupo de investigación en el rombo azul y el grupo de control en el cuadrado rosa. El pretest está a la izquierda y el posttest está a la derecha. Vemos como en la izquierda hay una diferencia, no hay diferencia estadísticamente significativa, porque estamos en segundo de primaria y los niños a esa edad ya llevan muchísimo tiempo trabajando los nombres de las letras y los sonidos de las letras. Entonces no hay una diferencia significativa, aunque haya una pequeña distancia, ¿no?, entre un grupo y el otro. Sin embargo, en velocidad sí aparece una distancia bastante interesante entre el grupo de investigación y el grupo de control con respecto al pretest, ¿no? Se ve bastante en los puntitos que hay a la derecha, como la diferencia es casi de un punto, ¿no? En lectura de pseudopalabras sí aparecen diferencias significativas tanto en precisión como en velocidad. Vemos como el grupo de investigación sale en el pretest incluso por detrás del grupo de control y cómo logra sobrepasar los resultados y ponerse por delante en el posttest del grupo de control. Veréis a lo largo de todos los resultados que los niños avanzan considerablemente, tanto el grupo de control como el grupo de investigación, pero sí hay un factor que no logré controlar, y es que los profesores, cuando empezaron a ver mejoras en los niños, empezaron a hacer con ellos doble sesión de lectura para ser ellos mismos los que comprobaban cuáles eran las mejoras que iban recibiendo los niños. Y aunque intenté decirles que no lo hicieran, no me hicieron caso y intentaron comprobarlos por ellos mismos, porque además estaban sorprendidísimos, venían a sentarse conmigo a ver qué hacía con ellos y estaban muy, muy interesados, ¿no? En velocidad de ejecución de la prueba de lectura de pseudopalabras, también el grupo de investigación sale por detrás en el pretest del grupo de control, pero consigue ponerse de nuevo por delante del grupo de control en el posttest, en los resultados del posttest. En estructuras gramaticales, de nuevo volvieron a salir diferencias significativas entre el grupo de investigación en el rombo azul y el grupo de control en el cuadrado rosa, a izquierda y derecha. Como podemos ver, de nuevo se produce una diferencia muy interesante en los resultados que obtienen el grupo que utilizó el Forbrain durante 10 días y 10 minutos. Y en velocidad de la prueba, en la velocidad que adquirieron realizando estructuras gramaticales, igualmente existe una diferencia bastante interesante entre un grupo y otro, teniendo en cuenta que por alguna razón
El grupo de investigación sale por detrás de nuevo del grupo de control en el pretest. En comprensión de textos también aparecieron diferencias bastante significativas, casi de 2 puntos porcentuales, entre el grupo de investigación y el grupo de control, ¿no? De nuevo, vemos cómo aumenta el resultado. En velocidad la velocidad para la realización de esta prueba sí aparecieron diferencias significativas, pero tengo que decir y reconocer que mínimamente significativas, como se puede ver en el test, ¿no? Quizá yo lo achaco a que solo trabajamos durante 10 días y estoy convencidísima de que si hubiéramos trabajado durante 15 días, esta prueba habría mejorado con muchísima más diferencia y con creces. Si analizamos los porcentajes por resultado, a los niños que obtienen los mayores números de resultados, los números varían porque se ha respetado la puntuación de cada una de las pruebas. Vemos que el grupo de investigación en el post-test se produce un aumento de los niños que sacan mejores notas y mejores puntuación en el post-test. Sin embargo, el grupo de control sí aumenta el número de niños que saca la nota máxima, sin embargo, las notas que les preceden se produce un retroceso. ¿Vale? Los niños que sacan la puntuación 19 retroceden, en su mayor parte, a la puntuación 18. En lectura de pseudopalabras, vemos de nuevo cómo el grupo de investigación evoluciona considerablemente hacia los niños que sacan mayor puntuación en la prueba. Sin embargo, en el grupo de control de nuevo se vuelve a producir un retroceso. No hay ningún niño que saque la puntuación máxima y todos retroceden y se concentran en las puntuaciones 28-29, sobre todo. En estructuras gramaticales nos encontramos igualmente que los niños del grupo de investigación avanzan, sobre todo los niños que obtienen la puntuación 14. Ahí se produce un desplazamiento hacia adelante de los niños con puntuaciones medias, mientras que el grupo de control permanece estable, incluso retrocede un poco, porque antes del test, en el pretest, hay niños que son capaces de sacar la puntuación más alta, pero en el post-test no son capaces de sacar la puntuación más alta y retroceden un poquito hacia puntuaciones previas. En comprensión de texto, igualmente, los porcentajes de niños del grupo de investigación que obtienen puntuaciones más altas mejoran. Sin embargo, en el grupo de control, los niños que obtienen la puntuación más alta permanecen estables. Y sí hay una pequeña mejora en los niños que obtienen una puntuación de 11 y 12. A mí estos resultados me sorprendieron muchísimo y me gustó muchísimo porque pudimos ver cómo aquellos niños que utilizaron el Forbrain tuvieron un progreso homogéneo, todos progresaron hacia adelante de forma lineal en su mayor parte, mientras que los niños que no utilizaron Forbrain del grupo de control se mantuvieron en la línea normal del aprendizaje, una ondulación que sube, baja, en el tiempo baja hacia adelante, baja hacia atrás. Sin embargo, con el Forbrain el aprendizaje es mucho más fluido y un aprendizaje continuo, fluido y eficaz. En base a esto y en base a los cuadros que todos hemos recibido de cuáles son los usos que le debemos dar al Forbrain con los pequeñines, yo les recomendé al colegio trabajar durante 15 días, todos los días, 10, 5 o 3 minutos con los niños en función de si se sienten molestos con el Forbrain, pues que bajen a 5 minutitos, si les duele un poquito la cabeza, que a alguno le dolía, entonces bajamos un poquito el tiempo de exposición al aparatito. Una pausa de 15 días, un segundo ciclo de 15 días, una nueva pausa, un tercer ciclo y a partir de ahí continuar bien con ciclo de 15 días para aquellos niños que realmente lo necesiten o para aquellos que han mejorado considerablemente
trabajar únicamente de 2 a 3 semanas en función de las necesidades del pequeñín, ¿no?, y de su evolución. ¿Qué conclusiones podemos extraer de esta investigación? Pues evidentemente, a raíz de los resultados que se obtuvieron, pues se recomienda el uso del ForBrain para prevenir, mejorar y perfeccionar el aprendizaje de la lectura. Se confirma que la voz modificada, transmitida tanto por vía aérea como por vía ósea, ayuda y mejora el desarrollo de la organización de la conciencia fonológica, gracias a la plasticidad del sistema auditivo y al área correctora SPT. Y hemos visto cómo han mejorado comprensión de sonidos, comprensión de pseudopalabras, sintaxis y comprensión de texto. Es decir, aquellos procesos léxicos, sintácticos y semánticos que intervienen en todos los procesos de lectura. Hay una anécdota muy graciosa con el pequeñín, el último que me dijo que yo le había engañado. Cuando yo, después de terminar la investigación, para que todos los niños, incluso el grupo de control, tuviera sus 10 minutos de trabajo durante 10 días con el ForBrain, fui 10 días más a trabajar con ellos, ¿no? Y este pequeñín, cuando le pongo el aparato encendido por primera vez, está leyendo y de pronto me mira, cejijunto, muy indignado, y me dice: «Lo sabía, señor, me engañaste». Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Durante cuánto rato tenías a los niños? Estuvieron 10 días durante 10 minutos cada uno. Bueno, se les ha presentado también como especialista de Tomatis y todos conocemos muy bien el sistema, aunque a grados diferentes. Yo quisiera hacerle una pregunta sobre Tomatis utilizada por usted en la técnica lingüística, en cierto modo. Es una situación de aprendizaje de un idioma extranjero. En nuestro caso lo utilizamos también, si entiendo esto. Ahora, lo que a mí me interesa serían sus experiencias en lo tocante a la utilización de Tomatis con una finalidad puramente pedagógica, el aprendizaje de un idioma extranjero, el inglés, por ejemplo, para los españoles, en relación con lo que usted haya podido observar, el ForBrain en el marco de estudios científicos, es decir, a nivel del aprendizaje de idiomas, ¿cuál sería su experiencia? ¿Tiene experiencias al respecto o se podría establecer una comparación empírica, una correlación, o ha realizado esas pruebas de formación auditiva antes? Bueno, puesto que ya conocía el sistema, en fin. Sí, como profesora de inglés yo sí he trabajado el Tomatis de aprendizaje de lenguas. Lo he trabajado sobre todo con alumnos de educación secundaria que tenían interés en sacar el nivel adecuado para poder entrar en la Universidad de Inglés, que es requisito indispensable en España. He trabajado con profesionales que necesitaban para su trabajo aprender inglés de forma rápida. Y aunque no he hecho una cuantificación exacta de las mejoras que se han producido, mi experiencia profesional, por mi experiencia sí puedo decir que los resultados son extraordinarios, que a la primera semana del programa de lenguaje, de idioma, ya empiezan a darse cuenta de las diferencias que ellos están experimentando con respecto a cómo vivían el aprendizaje de idiomas anteriormente, hasta el punto de que, en concreto, un señor me contaba que para él estudiar inglés había sido siempre una experiencia frustrante, porque cuando estaba haciendo un listening llegaba un momento en que tenía que desconectar y se quedaba mirando a las esquinas porque no entendía lo que estaba escuchando. Lo que escuchaba era una línea sonora fluctuante, pero no entendía, no distinguía qué estaba escuchando. A partir de que iniciamos el programa de lenguaje, lo primero que me transmitió era que por primera vez en su vida
Él estaba escuchando palabras, una palabra tras otra. Por primera vez en su vida estaba diseccionando lo que escuchaba. Había palabras que no las entendía, porque ahora tocaba aprender gramática y vocabulario, pero sí estaba distinguiendo la diferencia entre una expresión, entre un sujeto, dónde estaba el sujeto, dónde estaba el predicado, cuando había una interrogación, cuando había una exclamación, un cambio de entonación, que para él antes era todo música, no sabía distinguir. Cuando terminó el programa, él estaba estudiando con una señora nativa, una profesora nativa, no estaba conmigo, y la profesora en un momento determinado le dijo que debía estar escuchando muchos CDs porque se le estaba poniendo voz de CD, de inglés. Y además él mismo me dijo, me llamó porque ya había terminado para decirme que sus preocupaciones se habían cambiado completamente, de estar preocupado por lo que iba a entender y lo que tenía que decir en el speaking, pasó a preocuparse únicamente de estudiar el léxico y de estudiar la gramática porque ya sabía y se encontraba absolutamente seguro de que iba a realizar un buen desempeño en listening y en speaking. Y la experiencia que tengo con el resto de alumnos que he tenido, que han hecho el programa lingüístico, es que todos me relatan algo parecido en sus propias palabras, el cambio entre escuchar una línea melódica y empezar a escuchar una palabra detrás de otra. No sé si he respondido a tu pregunta. Doprecyzuję, dobrze? Doprecyzuję. Entonces, bueno, voy a ver si quisiera, a ver si me puede dar más precisiones, digamos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esa respuesta. Ahora lo que me dice, bueno, pues que esos es que han tenido efectos maravillosos, extraordinarios al utilizar este método en el aprendizaje de idiomas extranjeros. Vale, está muy bien. Eso confirma la eficacia del método Tomatis, utilizado en ese marco. Muchísimas gracias. Y ahora yo lo que quisiera es poder establecer una especie de comparación entre excelentes resultados, por un lado, método Tomatis, por un lado, ¿de acuerdo?, para el aprendizaje de un idioma extranjero, y comparado con el Forbrain, que utiliza en las investigaciones, en esas investigaciones tras esa maestría. Bueno, ¿qué funcionaría mejor, Forbrain o Tomatis? ¿Y cuáles serían, si se pudiera establecer una diferencia? No es el mismo aparato Tomatis y no es lo mismo Forbrain, Es como si fuera una metodología, en cierto modo, diferente. Tampoco hay ese punto de balance o de báscula. Y no tenemos esos reajustes específicos de filtración para un idioma específico tampoco. Bueno, creo que entienden lo que quiero decir en este sentido, un estudio comparativo. Muchas gracias. No he hecho una cuantificación, no he hecho un estudio comparativo, sí la he hecho con el Forbrain, no la he hecho con Tomatis. Yo normalmente lo que hago es que siempre trabajo con Tomatis, el aprendizaje de idiomas, y después en la fase activa sí les digo que utilicen el Forbrain. Cuando están estudiando o están leyendo en el idioma objeto de estudio, sí les recomiendo el uso de Forbrain. Cuando estaba el Forbrain lo hacían con el Tuvalu. De hecho, yo, para los estudiantes, sobre todo de inglés, hice una reorganización de los sonidos del inglés, agrupados por grafía, tal y que es de una forma muy parecida a como se estudia el español, para que ellos tuvieran una idea de los sonidos, una organización y una idea que les sirviera para aprender los sonidos. Y, de hecho, me ha ido muy bien porque, utilizando el Forbrain en lugar del Tox, hemos conseguido modificar su acento y que hablen de una forma muy parecida a los nativos. Yo creo que más que una comparación, lo que hay que hacer es una combinación del método Tomatis y del Forbrain a la hora del aprendizaje de idiomas. No sé si he respondido con ello a la pregunta que me has realizado. Muchas gracias, Beatriz.